bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El campanario que suena solo. Testimonio contado por Pedro Vargas, Oaxaca, México. Nunca pensé que me tocaría vivir algo así en un lugar tan sagrado. Me llamo Pedro, tengo 46 años y soy sacristán desde hace más de 20. En la iglesia de San Miguel Arcángel, en Oaxaca, he visto de todo: bautizos, bodas, misas llenas, procesiones, pero lo que viví entre enero y marzo de 2019 no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Todo empezó con un sonido. Una madrugada, alrededor de las 3, me despertó el repicar de las campanas del campanario. Vivo en una casita anexa al costado de la iglesia, así que cuando las campanas suenan, es imposible no escucharlas. Me asomé por la ventana, pensando que alguien se había metido, tal vez unos chamacos queriendo hacer travesuras. Agarré mi lámpara y salí con cuidado. La noche estaba fría y en completo silencio, salvo por ese tan lento y constante que venía de lo alto. Subí con precaución por la escalinata que lleva al campanario, pero no había nadie. Las sogas estaban quietas, como si nadie las hubiera tocado. Me quedé ahí un momento, tratando de entender lo que había escuchado, pero todo parecía normal. Pensé que quizá había sido un sueño, aunque no soy de los que se imaginan cosas. Pero esa misma noche, a las 3:17, volvió a sonar. A la mañana siguiente se lo conté al padre Elías. Me escuchó con seriedad, pero terminó diciéndome que quizás estaba muy cansado, que no era raro tener alucinaciones auditivas por el insomnio. Aún así, esa noche puse mi celular a grabar en la ventana. Al día siguiente, revisé la grabación. A las 3:16 se escuchaba claramente 3 campanadas lentas, espaciadas. Ninguna persona en la torre. Nadie tocó la cuerda. Se lo mostré al padre. Esta vez su cara cambió. Me pidió que no comentara nada con los fieles y me sugirió hacer oración en el campanario por si algo se había impregnado. Lo dijo como al aire, pero yo ya estaba preocupado. Esa iglesia tiene más de 200 años, construida sobre tierras que antes fueron zapotecas, y se rumorea que debajo hay tumbas antiguas. Las noches siguientes, las campanadas se volvieron una rutina. Siempre a la misma hora. A veces 3, otras veces hasta 7. Una noche llevé a mi sobrino Tomás, de 22 años, para que me ayudara a grabar con 2 celulares. Él no creía nada de eso, se reía incluso, hasta que subimos juntos al campanario. Cuando dieron las 3:14, el ambiente cambió. El viento se detuvo. Los dos sentimos como si algo nos estuviera observando desde la misma torre. Y justo a las 3:16, las campanas empezaron a sonar, pero esta vez no era un sonido común. Sonaban como arrastradas. Como si alguien estuviera tirando de la cuerda sin fuerza, de forma irregular, como si le costara trabajo. Mi sobrino apuntó con la linterna al mecanismo y entonces lo vimos. Una figura oscura, encorvada, estaba justo al lado de la soga. No tenía rostro. Era como una sombra sólida. Al notar la luz, se desvaneció. Tomás gritó y salió corriendo. Yo me quedé paralizado. No podía moverme. Sentí que algo me susurraba al oído, aunque no entendía las palabras. Me bajaron unos sudores fríos que jamás había sentido. Bajé las escaleras tambaleándome. No dormí esa noche ni las siguientes. El padre Elías llamó a un exorcista auxiliar de la diócesis, un padre anciano que vino desde Puebla. La noche que vino, hicimos una oración de limpieza en el campanario. Mientras rezábamos, el aire se puso espeso, con un olor a humedad y tierra podrida. El sacerdote detuvo el rezo de pronto y dijo: «Aquí no es un demonio, es alguien que fue olvidado». Después de investigar con otros parroquianos, una señora mayor nos contó algo que nos heló la sangre. En 1947, un joven monaguillo murió ahorcado accidentalmente con la cuerda del campanario. Lo encontraron colgando, con la soga enrollada en el cuello. El padre de aquel entonces mandó sepultarlo sin misa ni despedida, porque sospechaban que había sido suicidio. Nunca se rezó por su alma. Nunca se limpió ese espacio. Eso cambió todo. Durante 3 noches seguidas rezamos misas por el alma del joven. Colocamos una vela blanca en lo alto de la torre,
justo donde se encontró su cuerpo. La madrugada del último día, a las 3 en punto, la campana sonó por última vez. Una sola campanada. Después, silencio. Desde entonces, no ha vuelto a sonar sin razón. Pero dejé de dormir con tranquilidad. A veces, cuando subo al campanario a limpiar, encuentro la soga moviéndose, suavecito, como si alguien la acabara de soltar. Nunca me atreví a preguntar el nombre del muchacho que murió allí. Prefiero no saberlo, solo rezo por él cada día. Porque si fue olvidado en vida, al menos que no lo sea en la muerte. La confesión del difunto. Testimonio de Ernesto Méndez, Veracruz, México. Yo no creo en fantasmas. Nunca creí. Y eso que crecí dentro de la iglesia. Mi padre era catequista, mi madre organizaba las misas dominicales, y yo fui monaguillo desde los 8. Pero lo que me pasó en la parroquia de San Jerónimo hace 4 años cambió mi manera de ver la vida y la muerte. Después de terminar la carrera de filosofía, me ofrecieron quedarme como ayudante del padre Claudio en una iglesia antigua, ubicada en una colonia olvidada del puerto de Veracruz. Era un templo viejo, con piso de madera, vitrales rotos y bancos crujientes. Solo asistían los más devotos, ancianos, viudas y algunos jóvenes que iban por tradición. Yo me encargaba de abrir temprano, preparar el vino, acomodar el altar y a veces limpiar el confesionario. Y fue precisamente ahí, en ese pequeño cubículo de madera, donde todo empezó. Un martes por la noche, cerca de las 8, estaba terminando de barrer la nave central cuando escuché que alguien entraba. Era raro a esa hora, ya que las misas nocturnas eran solo los jueves. Me asomé y vi una figura entrando al confesionario. Pensé que tal vez el padre Claudio se había adelantado, así que me acerqué para preguntar: «¿Padre? ¿Ya está dando confesiones?», dije en voz baja. Del otro lado, una voz rasposa respondió: «Hijo, estoy aquí para confesarme». Me puse tenso. No era el padre. Tampoco era una voz que reconociera. Aún así, por costumbre, me acerqué al biombo del lado opuesto, donde se sienta el sacerdote. «Lo siento, señor», le dije. «El padre no está. Si quiere puedo avisarle». La voz me interrumpió. «Yo ya estoy muerto, hijo. Solo vine a que me escuchen». Me quedé paralizado. Pensé que era una broma. Me salí del confesionario de inmediato. Miré alrededor, pero no vi a nadie más en la iglesia. Regresé a mirar al interior y no había nadie. La puerta del confesionario seguía cerrada, pero el interior estaba vacío. No escuché pasos. Nadie había salido. Yo no me moví ni 3 metros. Me fui a casa confundido. Traté de explicármelo como una alucinación auditiva o estrés, pero la sensación de que algo real había ocurrido me duró toda la noche. 2 días después, ocurrió de nuevo. Viernes por la noche, cuando ya estaba cerrando el templo, escuché la misma voz, esta vez más clara: «Padre, vengo otra vez». No me dejaron entrar allá arriba. La voz venía del confesionario. Tomé valor, me acerqué y pregunté: «¿Quién eres?». «No importa mi nombre. Lo importante es lo que hice y lo que no hice», respondió la voz, casi llorando. Volví a abrir la puerta. Nadie. Revisé toda la iglesia, incluyendo los baños, el pasillo trasero y la sacristía. Todo estaba vacío. Fui con el padre Claudio al día siguiente. Le conté todo. Pensé que se reiría o me regañaría. Pero su expresión fue otra. Me miró serio y me dijo: «Hay almas que no se van. Algunas murieron en pecado. Otras no pudieron confesar sus culpas. Por eso regresan». Me quedé frío. «¿Usted cree que de verdad fue un muerto, padre?». «No lo creo». «Lo sé. Esa iglesia tiene historias. Pero no tengas miedo. A veces solo buscan ser escuchados». Decidí grabar. Puse un celular escondido dentro del confesionario. Y esa misma noche, volví a escuchar la voz. Esta vez, la grabación captó todo. «Maté a mi hermano. Fue en 1982. Por una herencia. Lo empujé del segundo piso de la finca. Todos creyeron que fue un accidente. Y desde entonces, nunca más volví a entrar a una iglesia. Hasta hoy». La grabación se corta con un ruido extraño. Como un golpe seco, y luego silencio.
Llevé el audio al padre. Lo escuchó con atención y luego me contó algo que me dejó sin palabras. Aquí, en este confesionario, se quitó la vida a un hombre hace más de 30 años. Lo encontraron colgado, con una carta en el bolsillo. Decía que no pudo con la culpa, que su crimen lo perseguía. ¿Y cómo se llamaba? Nadie sabe. Usaba un nombre falso. Solo supimos que era de otra ciudad. Vino por 3 noches seguidas a pedir confesión, pero nunca coincidió con ningún sacerdote. Yo no sabía qué hacer con esa información. Sentía que esa alma estaba atrapada y que me había elegido a mí para contar su verdad. Durante una semana no volví a escucharlo. Pensé que ya había descansado. Hasta que el martes siguiente, volvió. Esta vez, la voz sonaba angustiada. No me dejan ir, no me perdonaron. Le hablé con firmeza. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta para descansar? No me dieron absolución. Nunca llegué a terminar mi confesión. ¿Y quieres terminarla? Silencio. Luego, un llanto. Solo quiero decirlo todo, una vez, aunque nadie me escuche. Y ahí estaba yo. Un simple ayudante. No sacerdote. No autorizado para dar perdón. Pero lo escuché. Le dije que hablara. Que soltara todo. Confesó que su hermano no murió al instante. Que lo dejó agonizando. Que escapó del país. Que vivió oculto. Y que cada día soñaba con él, con su rostro aplastado, con su sangre en las manos. Cuando terminó, se quedó en silencio. Y luego dijo, gracias por escucharme, ya no volveré. Y no volvió. Desde esa noche, no volví a escuchar la voz, pero el ambiente cambió. El confesionario ya no se sentía pesado. Las sombras se alejaron. Incluso los feligreses comenzaron a venir más, como si algo invisible se hubiera despejado. El padre Claudio me dijo una frase que nunca olvidaré. El verdadero perdón no está en la palabra, sino en la escucha. No sé si rompí una regla. Tal vez hice mal en ocupar el lugar de un sacerdote. Pero sé que, esa noche, alguien encontró paz. Y desde entonces, cada vez que entro al confesionario, lo miro con respeto. Porque no es solo un mueble viejo, es una puerta entre este mundo y el otro. El niño del bautisterio. Testimonio de Beatriz M., Zacatecas, México. Era una mañana de abril cuando empecé a notar que algo no andaba bien en la iglesia donde trabajo. Me llamo Beatriz, y soy monja. Llevo más de 20 años sirviendo en la parroquia del Santo Niño de Atocha, una iglesia antigua en un pueblo pequeño cerca de Fresnillo. Es un lugar tranquilo, alejado del ruido, con una pila bautismal de piedra blanca que se usa desde el siglo XIX. Nunca me había pasado algo fuera de lo normal. Hasta ese día, todo comenzó un lunes, después de limpiar el área del altar. Me acerqué al baptisterio, como siempre, para enjuagar los paños y colocar agua bendita. Pero cuando abrí la puerta de madera, vi huellas pequeñas. De pie descalzo. Como de un niño. Pensé que alguna madre descuidada había dejado entrar a su hijo a jugar el fin de semana. Pero las huellas estaban mojadas, frescas. Y no había nadie más en la iglesia. Era temprano. Yo era la única en el templo. Me agaché a revisar. Eran huellas nítidas, como si un niño se hubiera parado junto a la pila. Lo curioso es que solo había huellas de ida, no de regreso. Y ninguna puerta abierta. Lo limpié sin decir nada. A veces uno se sugestiona, pensé. Pero al día siguiente ocurrió de nuevo. Esta vez, las huellas llevaban hasta la pila y luego desaparecían. Llamé a la hermana Clara, otra monja que vivía conmigo. Le conté lo que había visto. Pensó que era broma. Hasta que la noche siguiente, mientras rezábamos el rosario, escuchamos claramente un chapoteo, como si algo hubiera caído al agua. Nos miramos. Clara fue la primera en levantarse. Yo la seguí con miedo. La pila estaba sola. Pero el agua tenía burbujas. Le contamos al padre Agustín. Él nos pidió no alarmar a los feligreses. Dijo que tal vez eran filtraciones. Pero la pila no está conectada a ningún sistema. Es de piedra sólida. Se llena manualmente. Una noche, decidí quedarme a dormir en la sacristía,
junto al baptisterio. Puse una cámara vieja de seguridad apuntando a la pila. Quería demostrar que no era mi imaginación. A las 3:12 de la madrugada se activó el sensor de movimiento. Al día siguiente revisé la grabación. Se ve claramente cómo el agua comienza a moverse. Y luego, por apenas 2 segundos, una figura diminuta aparece sentada sobre el borde. Era un niño. Mojado. Con los pies colgando. Mirando hacia el altar. Y luego, desaparece. Se me fueron las fuerzas. Esa misma mañana, le pedí al padre que hiciera una misa especial de limpieza. Él accedió, aunque seguía escéptico. Después de la misa, una anciana se acercó a mí. Se llamaba Doña Ángela. Me dijo con voz temblorosa: «Hermana, ¿usted también ha visto al niño?». Yo me quedé sin habla. «Mi madre lo veía», me dijo. En los años 40. Decía que era un angelito que se aparece solo a ciertas personas. A veces ríe. A veces llora. Le pregunté si sabía quién era. Dicen que fue uno de los bebés no bautizados que murió cuando aquí todavía no era iglesia, sino cementerio. No quise creerlo. Pero una noche, mientras colocaba flores junto al altar, escuché algo más claro que cualquier cosa: un llanto infantil. Suave. Lastimoso. No venía del exterior. No venía de los pasillos, venía de la pila. Tomé una linterna y corrí. Me acerqué, y ahí estaba, un niño. De unos 2 años. Totalmente mojado. Su piel era pálida. Sus ojos no tenían brillo. Solo me miraba, no me moví. No respiré, y entonces, sin hacer ruido, desapareció ante mí. Me arrodillé y recé lo más fuerte que pude. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Al día siguiente, el padre Agustín mandó sellar la pila. Dijo que no se puede jugar con lo que no se entiende. Yo le pregunté si no era mejor bendecirla y seguir usándola. Él solo me dijo: «Hay cosas que no quieren ser perturbadas». A partir de ese día, el bautisterio quedó cerrado con llave. Nadie entra. La pila sigue ahí, vacía, pero a veces, al pasar por el pasillo, escucho gotear, un goteo constante. Como si algo, o alguien, siguiera mojado. Nunca más hablé de esto con nadie. Solo lo estoy escribiendo ahora, por si a alguien más le pasa, por si alguien más ve al niño del bautisterio, y quiere ayudarlo a descansar. El exorcismo nunca terminado. Testimonio de Ángel Varela, Durango, México. Yo no creo que todas las iglesias sean sagradas. Algunas, con el paso del tiempo, se vuelven otra cosa. Me llamo Ángel, y hace 10 años fui enviado a apoyar como sacristán a una iglesia abandonada del norte de Durango. Me pidieron ayudar a restaurarla para reabrirla al público. Se trataba de la capilla de Santa Teresa Mártir, en un pueblo casi fantasma llamado La Ciénega. No había misa allí desde los años 80. Decían que la humedad y los sismos la habían dañado. Pero cuando llegué, entendí que el verdadero problema no era estructural. Era espiritual. La primera noche que pasé ahí, me hospedé en una habitación contigua a la sacristía. Olía a encierro, a madera húmeda y cera vieja. El padre Gilberto, que me recibió, era un hombre mayor, serio. Me entregó las llaves y me dijo algo extraño: «No abras la puerta del cuarto de oración. No está sellada». Pensé que hablaba de alguna bodega, así que no pregunté más. Al día siguiente, mientras limpiaba el altar mayor, noté que el piso tenía marcas, como de algo arrastrado. Y en el costado derecho del altar había una pequeña puerta con un símbolo tallado, una cruz invertida sobre un círculo. Esa era la que no debía abrir. Pasaron 3 días sin incidentes. Pero cada noche, a las 3 en punto, escuchaba pasos que venían desde esa puerta. Pensé que eran ratas. O viento. Hasta que una noche, los pasos se detuvieron justo del otro lado. Y luego, alguien tocó. Un golpe seco. Una vez, no abrí. Me quedé temblando. Recé hasta el amanecer. Al 4.º día, le pregunté al padre Gilberto por esa puerta. «Ahí se intentó un exorcismo hace muchos años», me dijo sin rodeos. «Una joven de 17 años. No lograron terminarlo. Murió antes de ser liberada».
¿Y la puerta? No está cerrada con llave. Está sellada. Pero con el tiempo, lo que sea que está ahí, ha comenzado a filtrarse. Le pregunté por qué no clausuraban el lugar. Me dijo, porque a veces la iglesia necesita recordar que el mal también existe. Esa misma noche, sentí que alguien caminaba dentro de mi cuarto. Abrí los ojos y vi una sombra parada en la esquina. Alta, inmóvil. Prendí la lámpara. No había nada, pero el crucifijo sobre mi cama estaba torcido. Como si algo lo hubiera girado. Ya no podía dormir. Pasaba los días limpiando y las noches rezando. Una madrugada, al acercarme al altar, vi que la puerta prohibida estaba entreabierta. No debía hacerlo. Pero algo en mí me obligó. Como si me atrajeran. Entré con una vela encendida. El cuarto era pequeño. Oscuro. Las paredes tenían marcas. Círculos. Nombres en latín. Cadenas oxidadas en el suelo. Y al fondo, una silla, con correas. Y manchas secas. La vela parpadeó. Y entonces la escuché. Una risa. Leve. Como si viniera de dentro de la pared. Salí corriendo. Vomité en la entrada. El padre Gilberto me encontró al amanecer. ¿Entraste? Asentí. Entonces ya no te va a dejar. A partir de esa noche, comencé a tener pesadillas. Veía a la joven poseída. O lo que quedaba de ella. Sentada en la silla, con los ojos completamente negros. Sonriéndome. Diciéndome mi nombre, aunque yo jamás se lo dije. Empecé a encontrar cosas fuera de lugar, velas apagadas, libros de oración rasgados, el agua bendita seca. Una noche desperté con la sensación de que alguien me respiraba en la cara. Abrí los ojos, y vi un rostro sobre mí. Pálido. Descompuesto, desapareció en un parpadeo. Ya no podía seguir ahí. Le rogué al padre que me dejara irme. Debes cerrar el ciclo, me dijo. Si entraste, debes ayudar a sellarla otra vez. Y esa noche lo hicimos. Él llevó un recipiente de agua bendita, incienso, y su estola. Yo solo llevaba una cruz pequeña. Entramos al cuarto. Todo estaba en silencio. El padre comenzó a orar. Yo sostenía la vela. Pero cuando mencionó el nombre de la joven, las cadenas en el suelo se movieron solas. La vela se apagó. Y en la oscuridad, una voz susurró mi nombre completo. No recuerdo cómo salimos. Solo recuerdo caer de rodillas afuera, con las manos ensangrentadas por las uñas rotas de tanto aferrarme al marco de la puerta. El padre la volvió a sellar. Esta vez con cera, sal y rezos que jamás había escuchado antes. Me mandaron lejos. A otra parroquia. Nadie volvió a hablar de eso, pero yo sé que esa iglesia nunca fue purificada del todo, porque cuando rezo de noche, aún siento que algo me observa, y a veces, cuando me distraigo, escucho 3 golpes, como si alguien aún esperara terminar ese exorcismo. El padre que nunca se fue. Testimonio de Tomás Gutiérrez, Guanajuato, México. Yo no creo en apariciones. O al menos no creía. Me llamo Tomás y soy velador. En 2021 me ofrecieron cuidar una iglesia antigua en un pueblo minero de Guanajuato, cerrada desde hace más de 15 años por falta de feligreses. Me pagaban por quedarme ahí de noche, hacer rondines y vigilar que no se metieran saqueadores. Todo parecía fácil. Hasta que me dijeron algo que me sacó de onda. Si escuchas que alguien da misa por la noche, no entres al templo. Pensé que era una broma del sacerdote encargado. El padre Santiago, un hombre ya mayor, me lo dijo con toda la seriedad del mundo. ¿Y quién va a dar misa si está cerrada? Pregunté. El que nunca se fue. La primera semana fue tranquila. Silencio total, noches frías, pero nada raro. Solo murciélagos y gatos. Dormía en un pequeño cuarto al fondo, con vista al jardín trasero. La iglesia, por dentro, era hermosa y lúgubre. Altares dorados, bancas antiguas, vitrales sucios por el tiempo. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, menos una cosa, el púlpito. La madera del púlpito estaba descubierta, pulida y reluciente. Me llamó la atención que, entre tanto polvo, esa zona estuviera impecable. La segunda semana comenzaron los ruidos. Una noche, alrededor de las 3, escuché un murmullo que parecía venir desde el altar.
Me asomé por la rendija de la puerta y vi algo que no me explico hasta hoy. Las velas sobre el altar estaban encendidas y había una figura parada en el púlpito. Un hombre, vestía sotana negra y tenía la cabeza agachada. No pude verle la cara. Pensé que era un intruso, un loco o alguien disfrazado. Pero cuando salí con la linterna ya no había nadie. Ni huellas, ni restos de cera. Todo estaba apagado. Lo comenté al padre Santiago. Me miró fijamente y dijo, ¿te habló? No. Cuando lo haga, no respondas. Quise renunciar en ese momento. Pero necesitaba el trabajo. Me quedé. Esa noche, algo cambió. Me despertó una campanita. El mismo sonido que hacen antes de la consagración. Un tin 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 que resonaba por todo el recinto. Me puse los zapatos y fui a ver. La iglesia estaba cerrada, pero desde dentro se escuchaban voces, cantaban el Gloria, con voces reales. Femeninas, masculinas, algunas roncas, y de fondo, una voz profunda. Como la de un sacerdote. Me acerqué a la puerta lateral, pegué la oreja y escuché con claridad. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí fue cuando me asusté de verdad. Abrí la puerta con fuerza. La iglesia estaba completamente vacía. Esa madrugada me encerré en mi cuarto. No dormí. A la mañana siguiente, fui con el padre Santiago. Me contó lo que otros antes que yo ya habían vivido. Ese templo tuvo un sacerdote muy querido, me dijo. El padre Marcelo. Murió en 1999 de un infarto, justo durante una misa. Cayó muerto frente al altar, con la hostia en la mano, y desde entonces, no ha dejado de oficiar. No supe qué responder. Me sentí atrapado. Quería pensar que era un juego mental, una forma de sugestión. Así que decidí grabar. Puse mi celular apuntando hacia el pasillo principal, con la puerta entreabierta. Dejé la cámara corriendo mientras fingía dormir. Cuando revisé el video al día siguiente, casi se me cae el alma al suelo. A las 3:12 de la mañana, la puerta se abrió sola. Se escuchó el arrastre de una sotana. Luego una voz clara, yo os absuelvo de vuestros pecados. No se veía al hombre. Pero las bancas se movían solas, como si los fieles invisibles se pusieran de pie. Fui con el padre otra vez. Le mostré el video. ¿Por qué no han hecho nada? Le reclamé. ¿Por qué no cierran esta iglesia para siempre? Su respuesta fue peor de lo que imaginé, porque nadie puede hacer que se vaya. Él no está atado por el mal. Está atado por la costumbre. ¿Cómo que por la costumbre? No sabe que está muerto, Tomás. Para él, aún es domingo. Esa noche, me armé de valor y me senté en una de las bancas, solo, con una vela encendida. No sé qué buscaba. Tal vez entender. Tal vez confirmar que no estaba loco. Y ahí sucedió. Desde el altar, se levantó una figura. Caminó lentamente al púlpito, y habló. Queridos hermanos, en esta noche santa, me miró. Por primera vez, levantó el rostro. No tenía ojos. Solo cuencas negras. Pero su boca sí sonreía. Y luego, dijo mi nombre. Tomás, ¿quieres confesarte? Salí corriendo. Me encerré en mi cuarto y recé hasta quedarme dormido de puro miedo. Al día siguiente, empaqué mis cosas. Le dejé las llaves al padre Santiago y no volví jamás. Hoy, cada vez que escucho una misa por la televisión, se me eriza la piel. Porque aún puedo reconocer esa voz, la del padre que nunca se fue. La mujer vestida de negro. Testimonio de Rosa Ledesma, Puebla, México. Me llamo Rosa, tengo 51 años, y durante años fui voluntaria en la iglesia de San Rafael Arcángel, una parroquia pequeña en el centro de Puebla. Me tocaba organizar flores, encender velas y ayudar en misas especiales. La mayoría de los días eran tranquilos, excepto los jueves santos. Cada año, desde 2005, durante la última semana de Cuaresma, una mujer vestida completamente de negro asistía sola a rezar. Siempre en la última banca, justo al fondo. Llegaba después de las 10 de la noche, cuando ya no había misa. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía. Pero todos la respetaban. Yo fui una de las primeras que la vio. La recuerdo bien. Alta, delgada, con un velo que le cubría el rostro. Nunca levantaba la cabeza.
Solo se arrodillaba y murmuraba oraciones inentendibles, sin moverse. Pensé que era alguna mujer de luto, una devota que prefería la soledad. Pero lo que me inquietó fue que nunca la vi llegar ni salir. Solo aparecía y desaparecía. La primera vez que le hablé, no respondió. Buenas noches, señora, le dije, acercándome con una vela encendida. Nada, ni un gesto, ni un suspiro. Y cuando parpadeé, ya no estaba. Se lo conté al padre Julián. Me pidió que no me acercara más a ella. Hay presencias que no quieren ser molestadas, me dijo. Yo no entendía. ¿Presencias? Pero ese año, otra voluntaria, Lourdes, juró que la vio de pie frente al altar, como si esperara algo. Le temblaban las manos, dijo. Y parecía llorar, pero sin emitir sonido. En 2011, decidimos cerrar la iglesia temprano. Nadie quería quedarse hasta tarde. Pero a las 11:27 de la noche, mientras limpiaba los bancos, la vi de nuevo. Estaba sentada en la última banca. Como siempre, pero esta vez, me estaba mirando. Sus ojos no tenían brillo. Eran oscuros, hundidos. Su rostro era pálido, casi gris. ¿Se encuentra bien?, pregunté con miedo. Ella solo inclinó la cabeza, como si estuviera agradecida, y luego, se desvaneció. Después de eso, empezaron los fenómenos. Velas que se encendían solas, bancas que crujían en la madrugada, vitrales que se empañaban desde adentro, dibujando la silueta de una mujer. Una noche, durante la misa del Jueves Santo, el padre se desmayó en plena homilía. Dijo que vio una sombra negra detrás del altar, y al revisar las cámaras de seguridad, vimos algo que aún conservo en una USB escondida, una figura femenina, cubierta con velo, entrando por la puerta lateral. Pero esa puerta estaba cerrada con candado. El padre Julián comenzó a investigar. Descubrió que en 1974, una mujer embarazada se había quitado la vida dentro de la iglesia, después de que su prometido la abandonara días antes de la boda. Se llamaba Estela Moreno. La encontraron vestida de negro en la última banca. Desde que supimos su nombre, las cosas cambiaron. La siguiente vez que apareció, el padre intentó rezar por su alma. Encendió incienso, colocó agua bendita en las entradas y dejó una carta escrita a mano sobre la banca donde siempre se sentaba. La carta solo decía: Estela, ya no estás sola. Dios te ha perdonado. Descansa. Pero esa noche, la iglesia entera se llenó de humo, sin fuego, y del confesionario se escuchó un grito ahogado, como de mujer llorando bajo el agua. A la mañana siguiente, la carta apareció rota. Y sobre la banca, había marcas, como si unas uñas hubieran rasgado la madera. El padre decidió dejar de intervenir. Ella no quiere descanso, me dijo. Solo quiere que la escuchen. Yo no falté a un solo Jueves Santo después de eso. La veía cada año. Exactamente a las 11:33 de la noche, siempre en la última banca. Siempre en silencio. Siempre mirándome, hasta que en 2018, se acercó. Yo estaba sola, colocando flores en el altar. Y sentí su presencia detrás de mí. Estela, dije temblando. ¿Qué quieres? Ella se acercó lentamente. Caminaba sin hacer ruido. Se detuvo a 1 metro de mí, y por primera vez, levantó el velo. Su rostro era cenizo, como si estuviera cubierta de polvo de tumba. Sus labios estaban secos. Y cuando habló, su voz era como un susurro viejo. Quiero que mi hijo me perdone. Cerré los ojos. Recé con todas mis fuerzas. Cuando volví a abrirlos, ya no estaba, pero sobre el altar había una pequeña figura de yeso, un niño Jesús. Nadie la colocó ahí. Nadie sabía de su existencia. Desde ese año, no volvió a aparecer. Muchos dicen que fue liberada. Yo solo sé que la sigo sintiendo cada vez que limpio la última banca. Y a veces, en la oscuridad del templo, aún escucho a una mujer llorando en silencio. Las voces del confesionario. Testimonio de Pablo Álvarez, Jalisco, México. No soy un hombre miedoso. Me entrené para el sacerdocio desde joven y pasé años enteros en iglesias solitarias, celebrando misas en pueblos remotos donde el silencio pesa más que la fe. Pero lo que me ocurrió en la capilla de San Ignacio de Loyola, en un barrio viejo de Guadalajara, todavía no lo puedo explicar. Todo comenzó con una confesión, o, mejor dicho,
con una voz que no tenía cuerpo. Me asignaron esa iglesia como parte de un proyecto para reactivar templos poco concurridos. La parroquia tenía buena estructura, pero estaba casi abandonada. A diario, solo acudían un puñado de fieles mayores. Yo aprovechaba las tardes tranquilas para rezar y limpiar. El confesionario era antiguo, de madera crujiente, con una cortina de terciopelo polvosa. Nadie lo usaba. Todo el mundo prefería confesar frente a mí, en persona. Hasta esa tarde, eran las 6:45 de la tarde. Estaba por cerrar la iglesia cuando escuché un crujido desde el fondo. Pensé que era una banca. Pero al acercarme, noté que la cortina del confesionario estaba corrida. Como si alguien estuviera adentro. Me acerqué y hablé suavemente. ¿Alguien desea confesarse? Del otro lado, una voz femenina respondió. Sí, padre, muy suave. Como si susurrara. Pero se escuchaba claro. Me senté, tomé aire, hice la señal de la cruz y empecé la confesión. ¿Desde cuándo no te confiesas, hija? Desde que morí. Me quedé congelado. Pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? No me confesé antes de morir. No me dejaron. Estaba en el hospital. La voz seguía calmada. Sin emoción, me levanté de inmediato y abrí la puerta del confesionario. Estaba vacío. Cerré la iglesia en silencio. No se lo conté a nadie. Pensé que tal vez era el cansancio, un mal sueño o algún juego cruel de los chiquillos del barrio. Pero al día siguiente, volvió. Exactamente a la misma hora. La cortina estaba corrida, y la misma voz, desde dentro. ¿Puedo intentarlo otra vez? Me armé de valor. Me senté. ¿Quién eres? Me llamo Clara. Tenía 29 años. No quería morir. No me confesé. Me morí enojada con mi madre, y luego, comenzó a llorar. Un llanto seco, contenido, pero que desgarraba. Me quedé sin saber qué hacer. Solo recé, y ella dijo, gracias, y desapareció. A partir de ese día, comenzaron a llegar más voces, siempre entre las 6:40 y las 7:10, y nunca los mismos. Un niño que decía haber robado, un hombre que confesó haber golpeado a su esposa, una anciana que abortó en secreto. Todos hablaban como si estuvieran frente a mí, pero nunca había nadie del otro lado. Le conté al padre Roberto, mi superior. Me pidió que no cerrara el confesionario. Si vienen a confesar, escúchalos. Aunque estén muertos, quizá esa es su penitencia. Una noche, mientras rezaba en silencio, la voz cambió. Era más grave. Más densa. No vengo a confesarme, dijo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para ver si tú tienes miedo. El ambiente se volvió helado. Una de las velas junto al altar se apagó sola. ¿Quién eres? Silencio. Y luego, tú también vas a morir aquí. A partir de entonces, la iglesia cambió. Se escuchaban pasos durante la misa, aunque las bancas estuvieran vacías. Los confesionarios se abrían solos. El altar amanecía con marcas, huellas, ceniza, hasta fragmentos de vidrio. Una madrugada encontré escrita en el piso, con tiza blanca, yo los escucho, ¿quién me escucha a mí? Pedí traslado. Me fui de esa iglesia después de 6 meses. Nunca volví a escuchar voces en ningún otro templo, pero sé que siguen ahí. Un compañero que me sustituyó me llamó semanas después. ¿Tú también las escuchaste? No le respondí, porque hay cosas que no se explican, y otras que es mejor no repetir. La iglesia que no acepta entierros. Testimonio de Mauricio Telles, Chiapas, México. Me llamo Mauricio y fui sacristán en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en un pueblo pequeño de Chiapas llamado San Lorenzo. La iglesia es antigua, con más de 100 años, construida sobre una loma con vista al cementerio. Siempre fue parte del ritual, se celebraba la misa, luego se acompañaba al difunto por un sendero de tierra hasta el panteón, cruzando por la reja de hierro que separa la parroquia del Camposanto, hasta que enterraron a la niña. Tenía 8 años. Se llamaba Andrea. Murió en su casa de fiebre, algo fulminante. Su familia era muy devota y pidió que la misa y el entierro se hicieran directamente dentro de la iglesia. El padre Manuel dudó. Dijo que no era costumbre enterrar dentro del templo, que eso ya no se hacía. Pero la familia insistió. Argumentaron que el abuelo de Andrea había sido el primer constructor del templo. A regañadientes, el padre accedió. Prepararon una tumba pequeña junto al altar lateral, cerca de la imagen del Sagrado Corazón. La misa fue silenciosa, tensa. Algo no se sentía bien. Esa misma noche,
comenzaron los problemas. Yo fui el primero en escucharlo. Estaba cerrando la iglesia cuando oí unos pasos cortos, descalzos, corriendo sobre el piso de piedra. Pensé que alguien se había quedado adentro. Revisé con linterna en mano. No había nadie. Al llegar al altar lateral, la tierra estaba removida, ligeramente, como si algo se hubiera movido debajo del piso. Le avisé al padre Manuel. Me pidió no decir nada. Me dijo que era su gestión. Pero al día siguiente, al llegar para preparar la misa, encontramos todas las bancas fuera de lugar, volteadas, como si alguien las hubiera empujado con furia, y sobre el altar una flor marchita. Nadie la colocó. Durante la semana se cancelaron las actividades. Pero el lugar no mejoró. El coro se escuchaba solo. Las velas no se mantenían encendidas. La campana del mediodía sonó a las 3 de la madrugada, y cada vez que entraba a limpiar, escuchaba un sollozo. La señora de la limpieza, Teresa, me confesó que vio a una niña parada frente al altar. Vestía de blanco. No tenía sombra. Intenté ignorarlo. Me repetía que eran nervios, que no podía ser real. Hasta que una noche, me quedé encerrado sin querer. La puerta principal se trabó. Me resigné a dormir en la sacristía. A las 2:43 de la mañana, escuché que algo corría dentro de la iglesia. Cuando asomé la cabeza, la vi. Una niña, parada junto a la tumba. Cabello largo, suelto. Me miraba, y luego, se metió dentro del suelo. Grité. Me temblaban las piernas. Cuando el padre me encontró al amanecer, estaba pálido, con la ropa empapada de sudor. Te lo dije, me dijo con pesar. Esa iglesia no acepta entierros. Le pregunté por qué. Me reveló algo que me marcó. Antes, en los años 40, se enterraban sacerdotes dentro del templo. Pero uno de ellos, el padre Rufino, murió en pecado. Se suicidó en la sacristía. Desde entonces, todo entierro que se hace aquí, queda contaminado. ¿Y por qué lo permitieron? Porque nadie quiso recordarlo. Pero ahora lo estamos pagando. Se intentó exhumar el cuerpo de Andrea. El día que llegaron los hombres del panteón, el suelo se negó. Sí, como lo oyes. Picaban, escarbaban y no podían avanzar. La tierra estaba dura como piedra. Una de las palas se rompió. El padre decidió hacer una misa especial. Pidió permiso para trasladar los restos simbólicamente al cementerio. Esa noche, hicimos oración. Y cuando terminamos, la tierra por fin se ablandó, pero lo que hallamos no fue normal. El ataúd estaba torcido. La tapa, abierta, y dentro, no había cuerpo. La familia se desmayó del susto. Algunos dijeron que la tumba había sido profanada. Pero no había señales de entrada, ni de robo. Solo estaba vacío. Y húmedo. El padre selló el lugar con cemento bendito. Y nunca más volvió a enterrarse a nadie dentro de esa iglesia. Desde entonces, los niños no se acercan. Las velas se consumen más rápido. Y a veces, cuando paso por el altar lateral, aún se escucha un llanto, como si alguien todavía buscara que la enterraran en paz. El altar que sangró. Testimonio de Mariela Escobedo, Aguascalientes, México. Me llamo Mariela. Tengo 28 años y trabajo como fotógrafa de eventos religiosos. Me especializo en bodas, bautizos, primeras comuniones. Siempre me ha gustado retratar lo sagrado, capturar esos momentos de fe, pero después de lo que vi en la parroquia de San Miguel Arcángel, dejé de aceptar misas. Todo empezó con una boda. Era una pareja joven, Mariana y Esteban. Me contrataron para cubrir toda la ceremonia, desde que llegaran los novios hasta la salida con arroz y música de mariachi. La misa se celebraría en una iglesia del centro de Aguascalientes, famosa por su arquitectura colonial. La parroquia de San Miguel era hermosa, sí, pero también antigua. Se notaba en sus muros resquebrajados, sus vitrales opacos y sus imágenes algo desgastadas. Lo que me inquietó fue el altar. Tenía una especie de mancha oscura, justo al centro. Como si alguien hubiera derramado vino. El padre a cargo, un hombre de unos 60 años, me vio mirarla y dijo, siempre está ahí. No se borra. La misa transcurrió con normalidad hasta la consagración.
Yo estaba tomando fotos desde la derecha del altar, enfocando al sacerdote con la hostia en alto, cuando lo vi detenerse bruscamente. Se llevó la mano a la boca, con expresión de espanto. Todos pensaron que era un mareo. Incluso yo bajé la cámara. Pero entonces una mujer gritó, «Está goteando algo». La gente se levantó. Algunos se acercaron. El padre retrocedió, y lo vi con mis propios ojos. Del centro del altar comenzó a salir un líquido rojo oscuro, espeso, que bajaba como si brotara desde dentro de la piedra. Muchos dijeron que era pintura, otros pensaron que alguien hizo una broma de mal gusto, pero cuando me acerqué con el zoom de la cámara, lo confirmé, parecía sangre. La novia se desmayó. El novio quería cancelar todo. El padre mandó cerrar la iglesia y canceló la ceremonia. Días después, intenté borrar las fotos del altar, pero algo extraño ocurrió. En una de las imágenes captadas justo antes de que empezara a brotar el líquido, se ve una silueta detrás del sacerdote, una figura oscura, sin rostro, de pie entre las columnas del retablo. No se veía en vivo. Solo en la fotografía. Me aterré. Volví a la iglesia. No podía quedarme con la duda. El padre no me quería dejar entrar, pero insistí. Le mostré la imagen. Se puso pálido. Me confesó que no era la primera vez. En 1978, durante otra boda, también sangró. Luego en 1993, en una misa de difunto. Y ahora tú lo volviste a ver. ¿Y por qué sigue pasando? Porque en ese altar mataron a alguien. Me contó que durante la Revolución Cristera, un sacerdote fue asesinado ahí mismo, por soldados que buscaban dar escarmiento. Murió sobre el altar. Su sangre empapó la piedra, y aunque lo limpiaron, el altar siempre vuelve a sangrar cuando alguien que oculta algo grave intenta casarse allí. ¿Cómo sabe eso? Porque yo estuve presente en 1993. El hombre que murió era mi tío. También sacerdote. Esa noche no dormí. Comencé a investigar más. Había registros parroquiales que hablaban del padre Esteban Mendoza, ejecutado en 1928 por defender a un joven al que acusaban de herejía. Lo degollaron frente al altar. Lo enterraron allí mismo. Bajo el piso, regresé una última vez. Quería dejar una vela por el alma del sacerdote. Por respeto, estaba sola en la iglesia. El ambiente era espeso. Llevé una vela blanca y la coloqué sobre el altar. Cerré los ojos para rezar, y entonces escuché un susurro. ¿Por qué ella sí puede casarse? Abrí los ojos. No había nadie, pero la vela se apagó sola. Y sobre la piedra, la mancha roja apareció de nuevo. Corrí. No quise mirar atrás. Borré todas las fotos. Excepto una. La tengo impresa y guardada en una caja, con la silueta negra. No he vuelto a fotografiar iglesias, ni bodas. Y cada vez que alguien me cuenta que se va a casar en San Miguel, solo les digo, asegúrense de no ocultar nada, porque ese altar sabe la verdad. Lo que vi bajo el altar. Yo no soy el tipo de persona que habla de fantasmas, y mucho menos de posesiones ni cosas que suenan a película. Pero lo que me pasó en esa iglesia fue real. Me llamo Hugo Moreno, y hace 5 años trabajaba como restaurador de arte sacro. Viajaba por varios pueblos de México revisando imágenes antiguas, vitrales, tallas en madera, ese tipo de cosas. Y fue en uno de esos trabajos que terminé en la parroquia de San Sebastián, en un municipio perdido de Tlaxcala. Desde que entré a esa iglesia sentí que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente era raro. No era por el polvo, ni por el olor a humedad, era otra cosa. Como si el aire estuviera cargado. La estructura del templo estaba semiabandonada. El párroco que me contrató, el padre Lorenzo, era un señor mayor, amable pero muy reservado. Me recibió con una sonrisa tensa y me llevó directamente al altar mayor. Quiero que empiece por aquí, me dijo, señalando la base del altar de cantera, donde sobresalía una talla de madera que parecía ser del siglo XVIII. Algo se ha estado moviendo aquí abajo. ¿Moviéndose? ¿Cómo que? Le pregunté, extrañado. El altar cruje de noche, como si alguien caminara debajo. Pero no hay sótano. Ya revisamos. Todo es macizo. No supe si estaba bromeando o hablando en serio.
El padre se alejó sin dar más explicaciones y me dejó solo con mis herramientas. Pasé la primera jornada raspando pintura, cepillando detalles. Nada fuera de lo común. Pero esa noche, cuando ya me iba, escuché algo que me hizo detenerme justo en la puerta. Un golpe seco. Luego otro. Venían del altar. Me devolví despacio, con la linterna en mano, y me agaché a observar mejor. Por debajo del retablo de piedra había una pequeña rejilla, apenas visible, como una especie de respiradero antiguo. Y desde allí salía un susurro. No, perdón. Una respiración. Me congelé. Apagué la linterna y me acerqué más. Era una respiración agitada. Como si alguien estuviera llorando. Juro que sentí una punzada de miedo en el pecho. Me levanté de golpe, tomé mis cosas y me fui directo al hotel. Pensé que estaba cansado, que el encierro me estaba afectando. Al día siguiente, le pregunté al padre si había algún pasadizo o cripta debajo del altar. No que yo sepa, me dijo, esquivando mi mirada. Aquí solo enterraron a algunos curas antiguos. Pero eso fue hace siglos. ¿Enterrados debajo del altar? Sí. Era una costumbre en ese tiempo. Ese dato me perturbó, pero no lo suficiente para abandonar el trabajo. Regresé al mediodía con una intención, quitar la rejilla para ver qué había ahí abajo. Con cuidado la removí y detrás encontré un hueco de unos 80 centímetros que parecía dar a una cámara oculta. Metí la linterna. El haz de luz iluminó lo que parecía una especie de escalera en espiral, descendente, hecha con bloques de piedra antiguos. Nadie me había dicho que había un sótano ahí, tenía que explorarlo. No por valiente, sino por curioso. Y fue la peor decisión de mi vida. Tomé mi linterna más potente, dejé mi celular grabando en modo video, por si acaso, y bajé por esos escalones que crujían como si nunca nadie los hubiera pisado en siglos. Al llegar al fondo encontré una sala de unos 6 metros de ancho. El aire era húmedo y espeso. Las paredes estaban llenas de símbolos tallados que no reconocí. En el centro había un círculo de piedras negras, y en medio, una cruz rota. Y justo ahí, en el círculo, había algo. Una figura. Pensé que era una estatua. Pero cuando apunté con la luz, la figura giró la cabeza. No grité. No me moví. Me quedé ahí, parado como idiota, viendo cómo esa cosa, porque no puedo decir que era humano, se arrastraba lentamente hacia mí. Era como un cuerpo envuelto en una sotana negra, sin rostro, con brazos muy largos y delgados. Caminaba como un perro, pero con movimientos torpes, y murmuraba algo incomprensible. Retrocedí un paso. Luego otro. Me giré y corrí. Subí esas escaleras como si me persiguiera el mismo diablo. Al llegar arriba, no cerré la rejilla, solo la volví a empujar en su lugar y me eché al suelo, jadeando. No conté nada. Ni al padre, ni a nadie. Quería pensar que había sido una alucinación por falta de sueño, pero al revisar el video que había dejado grabando, se oían pasos. Y justo antes de apagarse, se escuchaba una risa muy baja. Quise renunciar, pero algo me decía que tenía que terminar el trabajo. Pasaron 2 días sin incidentes, hasta que una noche escuché al padre gritar desde el altar. Corrí desde la sacristía y lo encontré tirado, sangrando del labio. Salió del piso. Me gritó, no lo despiertes. Lo ayudé a levantarse, lo llevé a la banca más cercana. Temblaba como un niño. Esa noche me pidió dormir dentro de la iglesia. No me lo pidió como sacerdote. Me lo suplicó como un hombre al borde del colapso. Esa madrugada, justo a las 3:17 de la mañana, los bancos empezaron a crujir. Uno por uno. Como si alguien invisible caminara entre ellos. Apunté mi linterna, pero no se veía nada. El padre se hincó y comenzó a rezar. Yo no sabía qué hacer, solo me paré detrás de él, temblando. Entonces vimos como el altar se estremecía. Como si algo golpeara desde abajo. Fue en ese momento que entendí, no era una persona lo que estaba atrapado ahí abajo. Era algo más. Cuando amaneció, el padre me llevó aparte y me confesó algo que nunca debí saber. Hace 20 años, me dijo, un joven seminarista fue acusado de sacrilegio aquí. Había profanado una imagen y hablaba solo. Decía que escuchaba voces en los vitrales.
Lo sacamos del templo y lo internamos en un convento. Pero escapó. ¿Y qué pasó? Una noche, lo encontraron aquí, rezando solo, dentro del altar. Se había metido por una entrada que nadie conocía. Lo sacamos a la fuerza. Pero al día siguiente, regresó. Murió aquí mismo, en el círculo que está bajo tierra. Nadie sabe cómo. Desde entonces, empezó todo. Me quedé sin palabras. No era una leyenda, me lo decía con los ojos llenos de verdad. Me ofreció pagarme doble si terminaba rápido el trabajo y me iba. Y así lo hice, pero antes de marcharme, cometí un error. Quise volver a grabar el hueco, solo para tener constancia, por si alguna vez contaba la historia. Metí la cámara GoPro por la rejilla con una varilla y grabé por 3 minutos. Nunca debí hacerlo. Esa noche, ya en mi casa, revisé el video. Al principio no se veía nada. Solo oscuridad. Luego, algo se movió al fondo. Un brazo. Después, una cara, pero no era una cara normal. Era la mía. Mi propio rostro, desfigurado, pálido, mirándome fijamente desde el fondo del altar. Luego la imagen se distorsionó y se cortó. Rompí esa cámara. No la guardé, no quise pruebas. Desde entonces no volví a entrar a una iglesia, y aún hoy, 5 años después, hay noches en que despierto justo a las 3:17, con un pensamiento claro, frío, imposible de ignorar. Lo que está debajo, aún me está buscando. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.